La mañana comenzó como todas las anteriores, con el sonido agudo de la alarma a las 5:30 am y el frío que se colaba por las grietas de la ventana del pequeño apartamento. Lucía Méndez, de 29 años, abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso del cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo duro, buscaron el interruptor de la luz. La habitación era pequeña, apenas suficiente para una cama individual, un armario desvencijado y una mesita de noche donde reposaban 3 cosas: una foto enmarcada de una niña sonriente, un libro antiguo con las páginas amarillentas y un frasco de pastillas para el dolor de espalda. Lucía se sentó en el borde de la cama, mirando la foto. Su hermana menor, Sofía, con apenas 12 años en esa imagen, sonreía con los ojos brillantes de quien aún no conocía el sufrimiento. Habían pasado 7 años desde que Sofía murió. 7 años desde que una enfermedad rara, con un nombre que Lucía había aprendido a pronunciar en latín médico, le arrebató a la única familia que le quedaba: leucemia mieloide, aguda con una mutación genética tan extraña que los médicos apenas encontraban referencias en español. Lucía había pasado noches enteras en bibliotecas universitarias, traduciendo textos médicos del latín, del griego antiguo, del alemán académico, buscando desesperadamente alguna pista, algún tratamiento que los doctores locales no conocieran. Aprendió sola. Primero con diccionarios gastados que compraba en librerías de segunda mano, luego con videos en Internet cuando conseguía conexión en la biblioteca pública. El latín fue el primero, porque la mayoría de los textos médicos antiguos estaban en esa lengua. Después vino el griego, porque los tratados de Hipócrates y Galeno contenían descripciones de síntomas similares. Luego el alemán, el francés, el italiano académico. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Pero no fue suficiente. Cuando finalmente encontró un posible tratamiento experimental, mencionado en un manuscrito medieval italiano, ya era demasiado tarde. Sofía murió una fría mañana de marzo, aferrando la mano de Lucía, susurrando: «No es tu culpa, hermana. Hiciste todo lo posible». Lucía se levantó, guardando el recuerdo en el lugar más profundo de su corazón, donde siempre lo mantenía cuando necesitaba funcionar. Se vistió con su uniforme de limpieza, pantalón negro desgastado en las rodillas, camisa blanca que había sido remendada 3 veces, zapatos negros con las suelas casi lisas, pero impecablemente limpios. Su cabello castaño lo recogió en una coleta simple, sin adornos. En el espejo del baño vio lo que el mundo veía: una mujer de limpieza más, invisible, sin importancia. Nadie miraba sus ojos color miel y veía la inteligencia allí. Nadie notaba que sus manos, aunque callosas, sostenían libros cada noche. Nadie sabía que podía leer textos que la mayoría de los académicos encontraría incomprensibles. Preparó un café aguado, el único lujo que se permitía, y mordió una tostada seca mientras revisaba su teléfono. Un mensaje de su supervisora: «Trabajo especial hoy, casa del señor Esteban Cordero. Dirección adjunta. Llega a las 8 am. Es un cliente VIP, no lo arruines». Lucía conocía ese nombre: Esteban Cordero, el magnate de bienes raíces cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad. Cordero Estates, donde los sueños se construyen. Irónico, pensó, considerando que la mayoría de la gente apenas podía soñar con pagar el alquiler. Salió del apartamento a las 6:45 am. El autobús tardaba 1 hora y media en atravesar la ciudad desde los barrios olvidados hasta las colinas donde vivían los ricos. Mientras viajaba, apretada entre trabajadores igual de cansados, sacó de su bolso gastado un pequeño libro: Etimologías médicas del latín clásico. Lo leía en los trayectos, memorizando raíces, prefijos, sufijos. No por necesidad ahora, sino porque era lo único que le quedaba de Sofía, esa búsqueda desesperada de conocimiento
que una vez tuvo un propósito. Una mujer mayor sentada a su lado miró el libro con curiosidad. ¿Entiendes eso, hija? Lucía sonrió con amabilidad. Un poco. Me gusta aprender. ¡Qué admirable!, dijo la mujer. Mi nieto está en la universidad estudiando medicina y se queja todo el tiempo del latín. Dice que es muy difícil. Lucía asintió sin decir más. No mencionó que probablemente sabía más latín médico que el nieto de esa señora. No mencionó que había traducido tratados completos solo con la esperanza de salvar una vida. Algunas cosas eran demasiado dolorosas para compartir con extraños en un autobús. Cuando llegó a la dirección, se quedó sin aliento. No era solo una casa, era una mansión. Portones de hierro forjado, jardines que parecían sacados de una revista, una fuente en el centro del camino de entrada donde el agua caía como cristal líquido. La casa en sí era de estilo colonial español, con paredes blancas inmaculadas, tejas de terracota y ventanales enormes que reflejaban el sol de la mañana. Lucía presionó el timbre en el portón de servicio, no en la entrada principal. Sabía su lugar. Una voz metálica salió del intercomunicador. ¿Identificación? Lucía Méndez, de Servicios de Limpieza Deluxe. El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Caminó por el camino lateral, siguiendo las señales discretas que dirigían al personal de servicio hacia la entrada trasera. Mientras caminaba, notó algo extraño. Todas las cortinas estaban cerradas. No había risas de niños jugando en el jardín. No había música, no había vida. Solo un silencio pesado que parecía envolver la mansión como una mortaja. Una mujer mayor con uniforme de ama de llaves la esperaba en la puerta trasera. Su rostro era severo, sus ojos cansados. Tú debes ser la nueva. Sígueme. No toques nada que no te indique. No hables a menos que te pregunten. Y, sobre todo, no hagas ruido cerca del ala este. El niño está descansando. ¿El niño?, preguntó Lucía. El ama de llaves la miró con una mezcla de lástima y advertencia. El hijo del señor está muy enfermo, por eso necesitamos silencio absoluto. Algo dentro de Lucía se estremeció. Un niño enfermo. Los recuerdos de Sofía comenzaron a presionar contra las paredes que había construido en su mente. Respiró hondo, siguiendo al ama de llaves por pasillos de mármol que hacían eco incluso con sus pasos cuidadosos. Esteban Cordero no había dormido en 3 días. Sentado en su oficina privada del 3er piso, rodeado de estanterías de caoba llenas de libros que nunca había leído y trofeos que ya no significaban nada, miraba por la ventana hacia el jardín donde su hijo Mateo solía jugar. Mateo, su único hijo, 8 años de edad, con el cabello negro como el de su difunta madre y los ojos verdes que alguna vez brillaron con vida. Ahora esos ojos estaban apagados, hundidos en un rostro demasiado pálido, demasiado delgado. Los médicos habían usado todas las palabras: raro, agresivo, sin precedentes. Una enfermedad sanguínea tan inusual que apenas había casos documentados. Habían probado todos los tratamientos convencionales. Quimioterapia que dejó a Mateo débil y vomitando. Transfusiones que apenas duraban días. Medicamentos experimentales que costaban más que lo que la mayoría de la gente ganaba en una vida, pero que no hacían nada. 3 semanas atrás, el doctor Ramírez, el oncólogo más caro del país, había dicho la verdad que Esteban no quería escuchar. Señor Cordero, hemos agotado todas las opciones modernas. A menos que encontremos algo en la literatura médica antigua, algo que se nos haya escapado, lo siento. Esteban había estallado. ¿Literatura antigua? ¿Me está diciendo que con todos los avances de la medicina moderna, mi hijo se va a morir porque nadie puede leer algunos libros viejos? El doctor había bajado la mirada. Hay referencias, menciones en textos del Renacimiento, tratados en latín, griego, árabe antiguo, pero encontrar traductores especializados en terminología médica antigua es casi imposible, y aun si los encontráramos, tomaría meses.
quizá años. Mi hijo no tiene años, había rugido Esteban. Ni siquiera tiene meses. Había gastado fortunas contratando traductores. Llegaron académicos de universidades prestigiosas, doctores en filología clásica, expertos en manuscritos medievales. Pero ninguno podía combinar el conocimiento de lenguas antiguas con la comprensión médica necesaria. Traducían palabras, pero no entendían los contextos, las dosis, los procedimientos. Uno tras otro habían fracasado. Y con cada fracaso, Esteban se volvía más amargo, más cruel. Había comenzado a despreciar a todos los que consideraba incompetentes, inútiles. Su fortuna, que había construido con astucia y trabajo duro, ahora parecía una burla. ¿De qué servía todo ese dinero si no podía comprar lo único que importaba? Su teléfono vibró. El doctor Ramírez otra vez. Señor Cordero, encontré algo. Un manuscrito en la biblioteca privada de un coleccionista en Italia. Un tratado del siglo XVI sobre enfermedades de la sangre. El dueño está dispuesto a vendérselo, pero... ¿Cuánto? 2 millones de euros. Pero, señor, está escrito en una mezcla de latín médico renacentista y griego bizantino. Necesitaríamos... Cómprelo. Ya. Habían pasado 2 semanas. El manuscrito había llegado ayer, empaquetado como si fuera el Santo Grial, y tal vez lo era. Esteban lo había abierto con manos temblorosas, las páginas amarillentas, la tinta descolorida, los diagramas extraños, y ni una sola palabra que pudiera entender. Había llamado a los traductores de nuevo. Todos habían sacudido la cabeza. Este dialecto es extremadamente raro. La terminología es arcaica. Necesitaríamos meses de investigación, meses que Mateo no tenía. Esta mañana, el doctor Ramírez había dicho las palabras que Esteban más temía. Señor Cordero, Mateo tiene quizá 2 semanas, 3 como máximo. Su cuerpo está cediendo. Lo siento. Esteban había destrozado su oficina después de esa llamada. Había lanzado un jarrón de cristal contra la pared. Había volcado su escritorio. Había gritado hasta quedarse ronco. Luego se había derrumbado en el suelo, sollozando como no lo hacía desde la muerte de su esposa 5 años atrás. Ahora, sentado entre los escombros de su rabia, miraba el manuscrito abierto sobre su escritorio. 200 páginas de esperanza incomprensible. En algún lugar de esas páginas, quizá, estaba la respuesta, pero podría estar escrita en jeroglíficos egipcios y sería igual de útil. Escuchó un golpe suave en la puerta. El ama de llaves, la señora Beatriz, asomó la cabeza. «Señor, la nueva empleada de limpieza está aquí. ¿Quiere que empiece con la biblioteca?» Esteban apenas la miró. «Lo que sea, solo que no haga ruido». «Sí, señor». La puerta se cerró. Esteban volvió a mirar el manuscrito, las lágrimas nublando su visión. Su hijo se estaba muriendo, y él, con toda su riqueza y poder, era completamente impotente. La biblioteca era impresionante. 3 pisos de altura, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo. Una escalera rodante estilo antiguo permitía acceder a los libros más altos. Ventanales enormes habrían dejado entrar luz natural, pero las cortinas estaban cerradas, dejando la habitación en penumbra. Solo una lámpara de escritorio iluminaba el centro de la sala, donde un escritorio masivo estaba cubierto de papeles, libros abiertos y lo que parecía ser un manuscrito antiguo. Lucía entró silenciosamente, llevando su carrito de limpieza. El señora Beatriz le había dado instrucciones claras: limpiar el polvo de las estanterías inferiores, no tocar nada sobre el escritorio y terminar antes de que el señor bajara. Pero el señor ya estaba allí. Esteban Cordero estaba de pie junto al escritorio, su traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto, su cabello negro despeinado, su mandíbula cubierta de una barba de 3 días. Sostenía una copa de whisky en una mano y un papel en la otra, mirándolo con ojos que parecían no ver realmente. Lucía se congeló en la entrada. «Disculpe, señor, no sabía que estaba aquí.
puedo volver más tarde. Él la miró como si apenas registrara su presencia. Adelante, solo limpia y cállate. Ella asintió, empezando con las estanterías más alejadas del escritorio. Trabajaba metódicamente, pasando el plumero con cuidado sobre lomos de libros que probablemente valían más que todo lo que ella poseía. Mientras limpiaba, no pudo evitar leer algunos títulos. Historia del Imperio Romano. Tratados de economía moderna. Arquitectura del Renacimiento. Libros hermosos, caros, perfectamente encuadernados, y claramente sin leer. Las páginas estaban demasiado rígidas, los lomos demasiado perfectos. Eran decoración, símbolos de estatus. Su mirada se deslizó sin querer hacia el escritorio. El manuscrito allí era diferente. Era viejo, real. Las páginas amarillentas, la encuadernación de cuero agrietada. Y estaba abierto, como si alguien hubiera estado tratando desesperadamente de leerlo. Desde su posición, podía ver parte de una página. El texto era en latín, pero no latín clásico. Era latín médico renacentista, mezclado con términos en griego. Reconoció algunas palabras: sanguis, sangre; morbus, enfermedad; curatio, curación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Ese era un texto médico antiguo, como los que había estudiado desesperadamente para Sofía. ¿Qué miras? La voz de Esteban la sobresaltó. Había acercado sin que ella lo notara, su rostro una máscara de irritación. Nada, señor. Disculpe. Te pregunté qué mirabas. Su voz era más dura ahora, más hostil. Solo vi el libro antiguo. Es hermoso. Esteban soltó una risa amarga. ¿Hermoso? ¿Sabes qué es esto? Tomó el manuscrito, sosteniéndolo como si fuera tanto precioso como inútil. Es un texto médico del siglo XVI. Vale 2 millones de euros. Y no me sirve de nada porque nadie en este maldito país puede leerlo. Lucía sintió las palabras formándose en su garganta, pero las tragó. No era su lugar. No era su problema. Esteban continuó, su voz creciendo con frustración. He pagado a los mejores traductores, los académicos más prestigiosos. ¿Y sabes qué me dicen? Que necesitan tiempo, meses, años quizá. Su voz se quebró. Mi hijo no tiene tiempo. Lucía sintió el dolor en esas palabras. Lo reconoció. Era el mismo dolor que ella había sentido con Sofía. Lo siento mucho, señor. Él la miró como si acabara de recordar que estaba allí. Sus ojos se estrecharon. ¿Sabes qué? No necesito tu lástima. Necesito... Se detuvo, mirándola de arriba a abajo. Su uniforme de limpieza, sus manos callosas, su aspecto humilde. Y algo cambió. La desesperación se convirtió en crueldad, como si necesitara descargar su impotencia en alguien. ¿Sabes leer? Preguntó, su voz goteando con sarcasmo. Lucía parpadeó. Sí, señor. No, me refiero a leer de verdad. ¿Sabes leer esto? Empujó el manuscrito hacia ella, con una sonrisa cruel en su rostro. Vamos, muéstranos tus habilidades. Si alguien que limpia pisos puede hacer lo que los doctores en filología no pueden, sería un maldito milagro. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas. La humillación era clara, diseñada para hacerla sentir pequeña, ignorante. Señor, yo no... ¿Ves? Interrumpió él, su voz subiendo. Claro que no puedes. Probablemente apenas terminaste la secundaria. ¿Qué te hace pensar que podrías entender algo que los académicos encuentran imposible? Se rió, pero no había alegría en el sonido, solo amargura y dolor mal dirigido. Vete, sigue limpiando y déjame en paz con mi fracaso. Lucía debería haberse dado la vuelta, debería haber seguido limpiando, terminado su trabajo, cobrado su pago miserable y olvidado este lugar. Pero no pudo, porque en ese manuscrito, en esas páginas amarillentas, reconoció algo. Vio un diagrama, un círculo dividido en cuadrantes, con anotaciones en latín alrededor, y reconoció ese diagrama. Lo había visto antes, en uno de los textos que había estudiado para Sofía. Era una representación medieval de tipos sanguíneos,
antes de que se conocieran los grupos modernos. Si ese manuscrito contenía lo que ella creía, si era un tratado sobre enfermedades sanguíneas raras. «Puedo leerlo», dijo en voz baja. Esteban se detuvo, se giró lentamente. «¿Qué dijiste?» Lucía levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. «Dije que puedo leerlo. No todo, quizá, pero lo suficiente». La expresión en su rostro pasó de sorpresa a incredulidad y luego a algo peor, burla absoluta. «Tú, una empleada de limpieza, puedes leer latín médico renacentista mezclado con griego bizantino». Se rió, más fuerte esta vez. «Esto es perfecto. Mi vida es tan patética que ahora el universo se burla de mí enviándome a alguien así». Llamó hacia la puerta. «Beatriz, ven aquí». El ama de llaves apareció inmediatamente. «¿Sí, señor?» «Nuestra empleada de limpieza aquí dice que puede leer este manuscrito. ¿No es adorable?» Su voz estaba cargada de sarcasmo cruel. «Llama a todos. Quiero que todos vean esto. Si voy a ser humillado por mi propia impotencia, al menos que sea entretenido». En minutos, el personal de la casa se había sido reunido. El mayordomo, el jardinero, la cocinera, 2 empleadas domésticas más. Todos de pie en la biblioteca, mirando a Lucía con una mezcla de curiosidad y pena. Esteban sostuvo el manuscrito como si fuera un premio en un espectáculo cruel. «Señoras y señores, nuestra nueva empleada afirma que puede hacer lo que los expertos no pueden. Adelante, querida». Empujó el libro hacia ella con desprecio. «Ilumínanos con tu sabiduría». El silencio en la habitación era asfixiante. Todos los ojos estaban sobre Lucía. Podía sentir su vergüenza, su diversión anticipada ante su inevitable fracaso. Pero también podía ver algo más. A través de la puerta entreabierta detrás de Esteban, alcanzó a ver una fotografía en el pasillo. Un niño pequeño, sonriente, sosteniendo un balón de fútbol. Sus ojos verdes brillantes con vida. Ese niño estaba muriendo. Y si este hombre cruel, roto por el dolor, tenía aunque fuera una mínima oportunidad de salvarlo. Lucía extendió la mano. «Permítame ver el manuscrito». Lucía tomó el manuscrito con manos que, aunque callosas, se movieron con un respeto reverente. El cuero de la encuadernación estaba agrietado por los siglos, pero aún suave bajo sus dedos. El olor a papel antiguo, a tinta que había sobrevivido generaciones, llenó sus sentidos. Los empleados murmuraban entre ellos. Escuchó fragmentos de sus conversaciones. «Pobre chica. ¿Qué está pensando? El señor la va a despedir en cuanto se dé cuenta de que está mintiendo». Esteban cruzó los brazos, su expresión una máscara de desdén. «Adelante, estamos esperando tu milagro». Lucía ignoró las voces. Abrió el manuscrito en la primera página, donde el título estaba escrito en letras elaboradas, góticas. Sus ojos se movieron sobre el texto, y algo dentro de ella despertó. Era como si los años de estudio solitario, todas esas noches en bibliotecas oscuras, todas esas lágrimas derramadas sobre diccionarios gastados, hubieran sido preparación para este momento. «De morbis sanguinis, raris et mirabilibus», leyó en voz alta, su pronunciación del latín perfecta, fluida. «Tractatus, medicus compositus, ab Andrea Vesalio, et completatus, ab Girolamo Mercuriale». El silencio en la habitación cambió. Ya no era de anticipación burlona, sino de sorpresa genuina. Lucía continuó, traduciendo mientras leía. «Sobre las enfermedades raras y maravillosas de la sangre. Tratado médico compuesto por Andreas Vesalius y completado por Girolamo Mercuriale». Levantó la vista. Vesalius fue el padre de la anatomía moderna. Mercuriale fue uno de los médicos más importantes del Renacimiento italiano. Este tratado... Su voz tembló levemente. «Es extremadamente valioso, no solo monetariamente, sino médicamente». Esteban había bajado los brazos. Su rostro había perdido el sarcasmo, reemplazado por algo parecido al asombro cauteloso. «Sigue». Lucía pasó las páginas con cuidado. El manuscrito estaba organizado en secciones,
cada una dedicada a diferentes tipos de enfermedades sanguíneas. Vio diagramas del sistema circulatorio dibujados con precisión asombrosa para la época. Vio descripciones de síntomas escritas en latín denso, entremezcladas con términos griegos cuando el latín no tenía palabras adecuadas. Y entonces lo vio. Una sección marcada con un símbolo especial, una estrella de 6 puntas. Aquí, dijo, su dedo tocando suavemente la página. Esta sección habla sobre morbus sanguinis stellatus, la enfermedad de sangre estrellada. Es lo que los antiguos llamaban a ciertas condiciones donde las células sanguíneas tenían formas anormales bajo observación microscópica primitiva. Esteban se acercó, su aliento agitado. ¿Qué más dice? Lucía leyó intensamente, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto. En su mente, traducía automáticamente, conectando términos antiguos con conocimiento médico moderno que había adquirido durante sus años de desesperada investigación. Describe síntomas. Pallor extremus, palidez extrema, debilitas corporis, debilidad del cuerpo, febris intermitens, fiebre intermitente, petechiae incut, pequeñas manchas en la piel. Levantó la vista. Son síntomas de fallo de médula ósea, de producción anormal de células sanguíneas. El ama de llaves, Beatriz, dio un paso adelante. El niño, el pequeño Mateo, tiene todos esos síntomas. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo sabía. Había reconocido esos síntomas porque Sofía los había tenido también. Esteban agarró su brazo, no con crueldad, sino con desesperación. ¿Hay una cura? ¿Menciona algún tratamiento? Déjeme seguir leyendo. Pasó más páginas. El texto se volvía más denso, más técnico. Aquí el latín se mezclaba con griego antiguo, usando terminología que incluso los médicos del Renacimiento encontraban difícil. Pero Lucía había estudiado esto, había vivido esto. Aquí hay una sección sobre terapeia, terapia en griego. Sus ojos se movían rápidamente. Menciona el uso de hierbas específicas. Artemisia absinthium, ajenjo, Symphytum, officinale, consuelda, pero... frunció el ceño. Estos son tratamientos primitivos. No habrían funcionado para una enfermedad sanguínea seria. Esteban se hundió. Entonces es inútil. Espere. Lucía pasó más páginas, su corazón latiendo rápidamente. Hay más. Hay una nota al margen, escrita en una tinta diferente. Parece ser de un médico posterior que estudió el manuscrito. La nota estaba en italiano antiguo, garabateada apresuradamente. Ho trovato il segreto. La soluzione è nella proporzione, non negli ingredienti stessi. He encontrado el secreto, tradujo Lucía, su voz temblando. La solución está en la proporción, no en los ingredientes mismos. Siguió leyendo, su mente trabajando frenéticamente para descifrar la caligrafía apresurada. Dice que el tratamiento no funciona usando las hierbas solas, pero si se combinan en proporciones exactas, algo en su composición química interactúa. Actúa como un... buscó la palabra moderna, como un precursor, como algo que estimula al cuerpo a producir células sanguíneas sanas. Esteban estaba pálido. ¿Es eso posible? En teoría, sí. Lucía pensó en su investigación, en los artículos modernos que había leído sobre compuestos naturales con propiedades medicinales. Muchos medicamentos modernos se basan en compuestos encontrados en plantas. Si estos médicos renacentistas, a través de ensayo y error, encontraron una combinación que funciona, si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Necesito que leas todo. La voz de Esteban ya no tenía crueldad, solo desesperación desnuda. Cada palabra, cada nota, todo. Lucía asintió, pero antes de continuar necesitaba saber. Señor Cordero, ¿cuáles son exactamente los síntomas de su hijo?
¿Qué dicen los doctores? Esteban vaciló, como si admitir la condición de su hijo lo hiciera más real. Pero finalmente habló. Leucemia. Pero no un tipo normal. Es una mutación genética rara. Su cuerpo no produce células sanguíneas funcionales. Las transfusiones solo funcionan temporalmente. Los doctores dicen que tiene 2 semanas, quizá 3. Lucía cerró los ojos. Sofía había tenido 3 semanas también. Al final, solo tuvo 5 días. Déjeme trabajar, dijo con voz firme. Voy a leer todo este manuscrito. Voy a encontrar exactamente qué necesita hacer. Sección 5. La demostración de habilidad oculta. 527 palabras. Durante las siguientes 4 horas, la biblioteca se transformó en algo completamente diferente. Ya no era un museo de libros sin leer, sino un laboratorio de conocimiento antiguo siendo despertado. Lucía había pedido papel y lápiz. Ahora estaba rodeada de hojas llenas de notas, traducciones, diagramas copiados del manuscrito. Trabajaba con una intensidad que hizo que todos los presentes se quedaran en silencio, observando con asombro creciente. Esteban había acercado una silla, sentándose a su lado, mirando cómo sus manos se movían sobre las páginas. Ya no veía a una empleada de limpieza, veía a una erudita, una experta, alguien moviéndose a través de un idioma muerto con la misma facilidad que él leía contratos. Aquí, dijo Lucía, señalando un pasaje particularmente denso. Este párrafo está en griego bizantino mezclado con latín. Dice, tanto aima ascenei, cuando la sangre se debilita, et medulla ossium non producit células sanas, y la médula de los huesos no produce células sanas. Tunc necessarium est stimulare vim vitae. Entonces es necesario estimular la fuerza vital. Hizo una pausa, escribiendo rápidamente. Lo que llaman fuerza vital es probablemente lo que ahora conocemos como producción de células madre en la médula ósea. El doctor Ramírez había llegado 1 hora antes, llamado urgentemente por Esteban. Ahora estaba de pie detrás de Lucía, leyendo sus notas con ojos cada vez más abiertos. Esto es extraordinario, murmuró. Señorita, ¿dónde estudió medicina antigua? Lucía no levantó la vista del manuscrito. No estudié medicina, estudié desesperación. La habitación se quedó en silencio ante esas palabras. Continuó leyendo, traduciendo en voz alta para que el doctor Ramírez pudiera seguir. Récipe. Artemisia absinthium. Pars quinque. Receta. Ajenjo. 5 partes. Synphytum officinale. Pars 3. Consuelda. 3 partes. Urtica dioica. Pars septem. Ortiga. 7 partes. Espere, interrumpió el doctor Ramírez. Ortiga. Urtica dioica contiene altos niveles de hierro y compuestos que estimulan la producción de sangre. Es usado en medicina herbal moderna para tratar anemia. Lucía asintió. Y la consuelda tiene alantoína, que promueve el crecimiento celular. El ajenjo... buscó en su memoria. Tiene compuestos que pueden actuar como inmunomoduladores. Pasó más páginas. Pero aquí está la parte crucial. No se toman las hierbas directamente. Se preparan de una manera específica. Leyó cuidadosamente, traduciendo cada paso. Primero, las hierbas deben ser recolectadas bajo la luna llena. Eso es probablemente superstición, pero podría referirse al ciclo de crecimiento óptimo de las plantas. Deben ser secadas durante 7 días, para concentrar los compuestos activos. Luego, maceradas en vinum album, vino blanco, durante 40 días. El doctor Ramírez escribía frenéticamente. Una maceración de 40 días extraería y concentraría todos los compuestos activos. El alcohol del vino actuaría como solvente y preservante. Lucía continuó. Post hanc preparationem extract filtrandum est. Después de esta preparación, el extracto debe ser filtrado. Et dandum est aegrotanti. Y debe ser dado al enfermo, in dosi parva, bis per diem, en dosis pequeñas, 2 veces al día.
¿Cuán pequeñas?, preguntó Esteban, su voz tensa. Lucía buscó en el manuscrito. Encontró una anotación al margen en italiano. Un cucchiaino per ogni 10 libbre di peso corpóreo. Una cucharadita por cada 10 libras de peso corporal, tradujo. El doctor Ramírez hizo cálculos mentales. Para un niño de 8 años, eso sería aproximadamente 2 cucharaditas, 2 veces al día. Lucía pasó a la siguiente sección, donde había más notas marginales, estas escritas por diferentes manos, diferentes épocas. Médicos que habían estudiado este manuscrito a lo largo de los siglos, añadiendo sus propias observaciones. «Mire esto», señaló una nota en francés del siglo XVII. «J'ai traité 3 patients avec cette méthode. 2 ont survécu». He tratado a 3 pacientes con este método. 2 sobrevivieron. Otra nota en alemán del siglo XVIII. «Die Behandlung erfordert Geduld. Verbesserungen zeigen sich erst nach 2 Wochen». El tratamiento requiere paciencia. Las mejoras solo se muestran después de 2 semanas. 2 semanas, repitió Esteban, su voz apenas un susurro. Mateo tiene 2 semanas. Lucía encontró una sección final, escrita en español antiguo, añadida por un médico del siglo XIX. Este remedio antiguo donde la medicina moderna ha fallado. He visto con mis propios ojos cómo la sangre del paciente se fortalece, cómo el color regresa a sus mejillas. No puedo explicar el mecanismo, pero funciona. Cerró el manuscrito con cuidado. Miró a Esteban, luego al doctor Ramírez. Esto es todo lo que el manuscrito ofrece. Es un tratamiento experimental basado en medicina renacentista. No hay garantías. El doctor Ramírez se quitó los lentes, limpiándolos nerviosamente. Señor Cordero, debo advertirle. Esto no es medicina aprobada. No ha pasado por ensayos clínicos modernos. Podría ser inefectivo o incluso peligroso. Esteban lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor. Doctor, usted me dijo que mi hijo tiene 2 semanas, que la medicina moderna no tiene nada más que ofrecerle. ¿Qué tengo que perder? Su hijo podría sufrir efectos secundarios adversos. Mi hijo ya está sufriendo. Ya se está muriendo. La voz de Esteban se quebró. Si hay incluso una mínima posibilidad. El doctor Ramírez miró las notas de Lucía, los siglos de observaciones médicas escritas por manos que ya no existían. Finalmente asintió. Necesitaríamos preparar el extracto exactamente como se describe, conseguir las hierbas orgánicas de la más alta calidad, seguir las proporciones precisas. Haré lo que sea necesario, dijo Esteban. Lucía se levantó. Sus piernas estaban adormecidas de estar sentada tanto tiempo. Su espalda dolía, pero sentía algo que no había sentido en 7 años: esperanza. «Hay más», dijo suavemente. «El manuscrito menciona algo sobre el cuidado del paciente durante el tratamiento». Abrió de nuevo el libro, buscando la sección. Aquí, «Aegrotans debet quiescere in loco tranquillo». El enfermo debe descansar en un lugar tranquilo. Cum luce solari sed non calore excesivo. Con luz solar, pero no calor excesivo. Et cum musica suavi, nam animus adiuvat corpus. Y con música suave, porque el espíritu ayuda al cuerpo. Esteban escuchaba cada palabra como si fueran las escrituras sagradas. Et precipue, y especialmente, debe dese cum personas qui amant eum, debe estar con personas que lo aman. Nam amor es medicina potentior, porque el amor es la medicina más poderosa. El silencio que siguió era diferente del que había llenado la habitación al principio. Ya no era burla o duda, era una reverencia. Beatriz, el ama de llaves, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Todas esas veces que le dijimos al Señor que mantuviera silencio, que no molestara al niño. Estábamos equivocados, dijo Esteban, su voz apenas audible. Se giró hacia Lucía y por primera vez realmente la vio. No como empleada, no como inferior,
sino como un ser humano extraordinario que acababa de darle algo que todo su dinero no pudo comprar: esperanza. ¿Cómo?, preguntó simplemente. ¿Cómo aprendiste todo esto? Lucía tocó suavemente la foto en el manuscrito, un diagrama de células sanguíneas dibujadas con tinta del siglo XVI. Tuve una hermana, Sofía. Tenía una enfermedad similar. Pasé años buscando en textos antiguos, traduciendo, esperando encontrar algo que los doctores habían pasado por alto. Su voz se quebró. Cuando finalmente encontré algo prometedor, era demasiado tarde. Las lágrimas corrían libremente ahora. Ella murió hace 7 años, y desde entonces he llevado este conocimiento como una carga inútil. Pensé que nunca serviría de nada. Levantó la vista. Pero si puede salvar a su hijo, entonces Sofía no murió en vano. Esteban se acercó. Por primera vez desde que ella llegó, no había distancia entre ellos. Tomó sus manos, esas manos callosas de limpieza que habían sostenido libros en bibliotecas oscuras, que habían acariciado el cabello de una hermana moribunda, que acababan de descifrar un manuscrito de siglos. «Lo siento», dijo, su voz quebrada. «Lo siento muchísimo. Te traté como basura. Te humillé. Y tú...». No pudo terminar la frase. Lucía apretó sus manos. «Usted es un padre desesperado. Conozco esa desesperación. No guardo rencor». «Pero deberías». «El rencor no salvará a Mateo», dijo simplemente. «Hagamos esto correctamente». El doctor Ramírez había partido hace 1 hora para comenzar a obtener las hierbas y preparar el extracto exactamente como Lucía había especificado. Prometió seguir cada instrucción al pie de la letra, aunque significaba esperar 40 días para la maceración completa. «Pero, señor Cordero», había advertido antes de irse, «tenemos que ser realistas. Mateo tiene quizá 2 semanas. Este preparado necesita 40 días. A menos que encontremos una manera de acelerar el proceso o...». Se detuvo, dudando. «¿O qué?», presionó a Esteban. «O encontramos a alguien que ya lo haya preparado, alguien que tenga el extracto listo». Después de que el doctor se fue, la biblioteca se vació lentamente. Los empleados volvieron a sus tareas, pero sus miradas hacia Lucía habían cambiado completamente. Ya no era invisible. Era la mujer que podría salvar al hijo de su empleador. Solo quedaron Esteban y Lucía. El sol comenzaba a ponerse, filtrándose entre las cortinas cerradas en rayos dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Esteban se había sentado en el suelo junto a las estanterías, su traje arrugado, su rostro mostrando cada año de su edad y más. Lucía permaneció sentada en el escritorio, sus dedos acariciando suavemente la cubierta del manuscrito. «Cuéntame sobre ella», dijo Esteban finalmente. «Sobre Sofía». Lucía cerró los ojos. Había pasado 7 años evitando hablar de su hermana, empujando el dolor hacia abajo donde no pudiera alcanzarla. Pero ahora, en esta habitación llena de conocimiento antiguo y esperanza frágil, sintió que las palabras necesitaban salir. «Era 12 años menor que yo», comenzó, su voz suave. «Cuando nuestros padres murieron en un accidente de coche, yo tenía 17. Sofía tenía 5. Me convertí en su tutora legal. Dejé la universidad. Trabajé 3 empleos para mantenernos». Abrió los ojos mirando hacia el techo. Pero eso estaba bien. Sofía era luz pura, inteligente, curiosa, amable. Me hacía reír cuando estaba exhausta. Me leía historias antes de ir a dormir aunque yo era quien debía hacerlo. Cuando tenía 12, comenzó a cansarse fácilmente. Pensamos que era anemia. Luego aparecieron las manchas en su piel, las fiebres, los doctores hicieron pruebas. Su voz se endureció. Leucemia mieloide aguda, con una mutación genética extremadamente rara. Tan rara que solo había 50 casos documentados en el mundo. Esteban escuchaba en silencio, su propia experiencia reflejándose en cada palabra. Los doctores aquí no sabían qué hacer. Probaron quimioterapia estándar, la destruyó. Probaron medicamentos experimentales que me endeudaron por años.
Nada funcionó. Lucía se limpió las lágrimas. Así que comencé a buscarme yo misma. Fui a bibliotecas universitarias. Al principio los bibliotecarios se burlaban. ¿Una chica de 17 años quiere leer revistas médicas? Pero persistí. Descubrí que muchas enfermedades raras habían sido descritas en textos antiguos, antes de que tuvieran nombres modernos. Así que empecé a aprender latín. Compré un diccionario usado por $3. Estudié cada noche después de mis turnos de limpieza. Sonrió amargamente. Incluso entonces, limpiaba para sobrevivir. El latín me llevó al griego, el griego al italiano antiguo, el italiano al francés medieval. Era como descifrar capas de historia, buscando una aguja en un pajar de siglos. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Encontraste algo? Sí. Después de 3 años, en un texto del siglo XIV, guardado en la biblioteca de una universidad religiosa, encontré una descripción que coincidía con los síntomas de Sofía. El autor, un monje médico, describía un tratamiento usando hierbas locales y un compuesto derivado de corteza de sauce. ¿Corteza de sauce? Esteban frunció el ceño. Es de donde viene la aspirina, explicó Lucía. El ácido salicílico. Este monje había descubierto, a través de siglos de observación, que ciertos compuestos naturales podían estimular la producción de células sanguíneas. No entendía el mecanismo, pero documentó los resultados. Llevé el texto traducido a los doctores de Sofía. Se rieron. Dijeron que era superstición medieval, que no tenía base científica. Su voz se llenó de ira contenida. Pero cuando les mostré estudios modernos sobre los compuestos que mencionaba el monje, cuando les expliqué la farmacología básica que había aprendido de libros de la biblioteca, finalmente escucharon. ¿Y? Se demoraron demasiado. Querían hacer más pruebas, más consultas. Mientras tanto, Sofía se debilitaba. Para cuando finalmente aceptaron intentar una versión modificada del tratamiento, su cuerpo estaba demasiado dañado. Las transfusiones la mantenían viva, pero apenas. Lucía se detuvo. El recuerdo es demasiado doloroso. Respiró profundamente antes de continuar. Una noche, mientras estaba acostada en el hospital, Sofía me tomó la mano. Tenía 15 años, pero parecía de 80. Me dijo, «Hermana, hiciste todo, lo posible. Aprendiste idiomas muertos por mí. Peleaste contra los doctores por mí. Me amaste suficiente para mover montañas. No es tu culpa que las montañas fueran demasiado altas». Las lágrimas corrían libremente ahora, años de dolor derramándose. Murió esa noche, en mis brazos. Su último aliento fue para decirme que me amaba. La habitación estaba en silencio completo. Incluso el ruido de la ciudad afuera parecía haber cesado por respeto. Después de su funeral, quemé todos mis cuadernos de traducción, todos los años de estudio, todo ese conocimiento. Lo quería desaparecido, porque no había servido de nada. Lucía miró a Esteban. Pero algo me detuvo. No pude quemar los libros, los diccionarios, los textos, los manuscritos que había copiado a mano. Los guardé en cajas. ¿Por qué? No lo sé. Quizá esperanza. Quizá solo porque eran lo único que tenía de esos años luchando por ella. Se limpió las mejillas. Seguí limpiando casas. Seguí siendo invisible. Seguí leyendo en autobuses. Pero nunca pensé que alguna vez sería útil. Esteban se levantó lentamente, acercándose al escritorio. Lucía, tu conocimiento no fue inútil. Salvaste la vida de Sofía cada día extra que le diste. Y ahora... Su voz se quebró. Ahora podrías salvar a mi hijo. Podrías, dijo ella. Si el tratamiento funciona, si conseguimos el extracto a tiempo, son muchos sí. Pero sin ti no habría ningún sí, solo una muerte segura. Esteban extendió la mano. ¿Me ayudarás? No como empleada, como consultora médica, como experta. Lucía miró su mano. 7 años atrás, habría dado cualquier cosa porque un doctor le ofreciera esta oportunidad a tiempo para Sofía.
Ahora tenía la oportunidad de hacer por otro niño lo que no pudo hacer por su hermana. Sí, dijo, tomando su mano, pero con una condición. Lo que sea. Quiero conocer a Mateo, no como parte del tratamiento, solo quiero conocerlo, hablar con él, ver sus ojos. Su voz era suave pero firme. Sofía me enseñó que los niños enfermos siguen siendo niños, siguen queriendo reír, jugar, ser vistos como más que su enfermedad. Su manuscrito dice, el amor es la medicina más poderosa. Necesito saber que Mateo siente ese amor. Esteban asintió, lágrimas en sus ojos. Él ha estado tan solo. Yo he estado tan consumido por encontrar una cura que olvidé simplemente estar con él. No es demasiado tarde, dijo Lucía, para ninguna de las dos cosas. La habitación de Mateo estaba en el ala este de la mansión, inundada con luz natural de ventanales que daban al jardín. Pero las cortinas habían estado cerradas durante semanas, creando una penumbra artificial que hacía parecer la habitación una tumba. Cuando Esteban abrió la puerta, Lucía entró con él. Su corazón latía con fuerza. Recuerdos de la habitación de hospital de Sofía inundándose. Pero lo que vio la sorprendió. Mateo no estaba acostado inmóvil como esperaba. Estaba sentado, en la cama, rodeado de libros ilustrados y juguetes sin tocar. Su cabello negro estaba despeinado, su piel pálida como porcelana, sus ojos verdes hundidos en un rostro demasiado delgado. Pero estaba despierto y alerta. «Papá», dijo con voz débil pero clara. «¿Quién es ella?» Esteban se acercó, sentándose en el borde de la cama. Por primera vez en semanas, tocó a su hijo no con miedo clínico, sino con afecto paternal, acariciando su cabello suavemente. «Mateo, esta es Lucía. Ella es muy especial. Sabe leer libros antiguos y encontró algo que podría ayudarte». Los ojos de Mateo se iluminaron ligeramente. «¿Cómo los magos en mis cuentos? Los que descifran hechizos antiguos». Lucía sintió su corazón derretirse. Se acercó, arrodillándose junto a la cama para estar a la altura de los ojos del niño. Exactamente como eso, excepto que los hechizos estaban en latín y griego, y hablan de plantas en lugar de varitas mágicas. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Me gustan las plantas. Antes de enfermarme, ayudaba al jardinero. Teníamos girasoles gigantes». «Los girasoles son mis favoritos», dijo Lucía suavemente. «¿Sabías que su nombre en latín es Helianthus? Significa flor del sol». «Eso es genial», susurró Mateo. Luego su sonrisa se desvaneció. «Pero no he visto el jardín en mucho tiempo. Papá dice que necesito quedarme aquí donde está oscuro y tranquilo». Lucía miró a Esteban, cuyo rostro se llenó de culpa. «Mateo», dijo Lucía, «¿te puedo contar un secreto?» El niño asintió, sus ojos verdes fijos en ella. «Tuve una hermana que estuvo muy enferma, como tú, y durante mucho tiempo todos pensamos que necesitaba estar en una habitación oscura y tranquila. Pero un día ella me dijo algo. Me dijo, hermana, estoy cansada de vivir como si ya estuviera muerta. Quiero ver el sol aunque duela. Quiero escuchar risas aunque me cansen, porque eso es lo que hace que valga la pena seguir luchando». Mateo escuchaba intensamente. «¿Y qué hiciste?» «Abrí las cortinas, puse música, le leí historias divertidas, y ¿sabes qué? No la curó, pero la hizo feliz, y ser feliz le dio fuerza para seguir peleando». Esteban estaba de pie, inmóvil, procesando cada palabra. Lucía se giró hacia él. «Señor Cordero, el manuscrito tenía razón. El amor es la medicina más poderosa. No significa que el amor cure la enfermedad. Significa que el amor da razones para luchar contra ella». Lentamente, casi ceremoniosamente, Lucía se levantó y caminó hacia las ventanas. Agarró las cortinas pesadas. «¿Puedo?», preguntó, mirando a Esteban y Mateo. Padre e hijo se miraron. Luego Mateo asintió, con una sonrisa esperanzada. Lucía abrió las cortinas. La luz del sol tardío inundó la habitación como oro líquido.
Iluminó el polvo flotante, transformándolo en miles de diminutas estrellas. Iluminó el rostro de Mateo, y por primera vez en semanas, el niño no parecía un fantasma. Parecía un niño enfermo, sí, pero un niño vivo. Mateo cerró los ojos, sonriendo mientras la calidez tocaba su piel. «He extrañado esto tanto», susurró. Esteban se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas junto a la cama de su hijo, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento muchísimo, Mateo. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo te estaba enterrando vivo». Mateo, con la sabiduría extraña que tienen los niños que han enfrentado la muerte, puso su mano pequeña y frágil sobre la cabeza de su padre. «Está bien, papá. Tenías miedo. Pero no tengas miedo ahora. La señora Lucía encontró magia, ¿verdad?» Lucía se arrodilló al otro lado de la cama. «Encontré algo, pequeño mago, pero va a tomar tiempo, y mientras esperamos necesitas hacer tu parte». «¿Qué parte?», preguntó Mateo. «Necesitas vivir, ver el sol, escuchar música, pasar tiempo con tu papá, reír cuando puedas, porque todo eso hace que tu cuerpo quiera luchar más». Mateo asintió solemnemente. «Puedo hacer eso». Esteban levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas. «Lucía, ¿cuánto te debo? El dinero no es...» «No», interrumpió ella firmemente. «No puede pagarme por esto». «Pero no estoy haciendo esto por dinero. Lo hago porque Sofía no tuvo la oportunidad que Mateo tiene. Lo hago porque ningún niño debería morir cuando hay una esperanza». Su voz se suavizó. «Y lo hago porque su hijo me recordó por qué aprendí todo esto en primer lugar. No para impresionar a nadie, para salvar vidas». Beatriz, el ama de llaves, apareció en la puerta. Había estado escuchando, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor», dijo suavemente, «la cena está lista. ¿Quiere que le traiga su plato aquí?» Esteban miró a Mateo, luego a Lucía. Una decisión se formó en sus ojos. «No, cenaremos en el comedor, todos juntos. Mateo, ¿crees que puedes bajar las escaleras si te ayudo?» Los ojos de Mateo se abrieron grandes. «¿De verdad? ¿Puedo salir de esta habitación?» «Puedes y lo harás», dijo Esteban firmemente. «A partir de ahora, vivimos. No solo esperamos morir». Cuando Esteban cargó a Mateo escaleras abajo, seguido por Lucía y Beatriz, algo cambió en la mansión. Era como si las paredes mismas respiraran de nuevo. El personal se reunió en el comedor, donde una mesa larga estaba puesta solo para dos. Rápidamente agregaron más lugares. Esa noche, por primera vez en meses, hubo risas en la casa Cordero. Mateo hizo chistes malos que hicieron reír a todos más de lo que merecían. Esteban contó historias de su infancia que había olvidado. Lucía compartió aventuras de bibliotecas que hicieron que el conocimiento pareciera emocionante, en lugar de intimidante. Y cuando Mateo bostezó, exhausto pero feliz, Esteban lo cargó de vuelta a su habitación. Pero esta vez dejó las cortinas abiertas. La luz de la luna entraba, suave y plateada. «Papá», dijo Mateo mientras se arropaba, «¿la señora Lucía se va a quedar?» Esteban miró a Lucía, quien estaba en el umbral. «Eso depende de ella». Lucía se acercó, sentándose en el borde de la cama. «Voy a quedarme hasta que ya no me necesites, pequeño mago. Voy a asegurarme de que tengamos ese tratamiento preparado perfectamente». «¿Trato?», Mateo extendió su meñique. «Trato de meñique». Lucía enganchó su meñique con el de él, el gesto más sagrado entre los niños. «Trato de meñique». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El doctor Ramírez había encontrado un boticario especializado en hierbas medicinales tradicionales. Juntos comenzaron a preparar el extracto exactamente como Lucía había traducido del manuscrito. Pero 40 días era demasiado tiempo. Mateo tenía 2 semanas, quizá 3. Lucía había estado despierta toda la noche, releyendo cada página del manuscrito, buscando alguna manera de acelerar el proceso sin comprometer la eficacia.
Sus ojos ardían, su espalda dolía, pero no podía parar. Era casi medianoche cuando encontró algo. Una nota en alemán, escrita por un médico del siglo XIX. Bei dringenden Fällen kann die Mazeration bei niedrigen Temperaturen unter Verwendung einer Salzlösung auf 15 Tage reduziert werden. En casos urgentes, tradujo en voz alta, su corazón acelerándose. La maceración puede reducirse a 15 días usando temperaturas bajas y una solución salina. Corrió a buscar al doctor Ramírez. Lo encontró en su oficina, revisando los análisis de sangre de Mateo. «Doctor, encontré algo». Le mostró la nota, explicando la técnica. El doctor Ramírez estudió la traducción. Una solución salina hipotónica con temperatura controlada actuaría como catalizador para la extracción. Técnicamente es posible. Miró a Lucía con ojos brillantes. Esto podría funcionar. 15 días. Mateo podría aguantar 15 días con transfusiones de soporte. Y así comenzó la cuenta regresiva. Mientras el extracto se preparaba cuidadosamente en el laboratorio del doctor Ramírez, Lucía se quedó en la mansión. Esteban insistió en darle una habitación de huéspedes, pero ella pasaba la mayoría del tiempo con Mateo. Le leía historias en latín, enseñándole palabras divertidas. Hipopótamus, caballo de río, pterodactylus, dedo alado. Mateo se reía, memorizando las palabras como si fueran hechizos mágicos. Esteban se transformó ante sus ojos. El hombre arrogante que la había humillado había desaparecido, reemplazado por un padre que jugaba ajedrez con su hijo, que le leía cuentos antes de dormir, que simplemente se sentaba sosteniéndome la mano. «Lucía», le dijo una noche mientras Mateo dormía, «pasé tanto tiempo tratando de salvarlo que olvidé amarlo. Tú me enseñaste que eran lo mismo». Una semana pasó. Los niveles de sangre de Mateo caían peligrosamente. Las transfusiones lo sostenían, pero apenas. Su piel se volvía más pálida, sus ojos más hundidos. Pero su espíritu permanecía brillante. «Señora Lucía», dijo una tarde, su voz débil, «si la magia no funciona, ¿prometes cuidar a mi papá? Se pone muy solo». Lucía tuvo que salir de la habitación para llorar. Cuando regresó, tomó su mano. «La magia va a funcionar, pequeño mago. Pero sí, prometo cuidar de tu papá. Ustedes dos son familia ahora». El día 15 llegó. El doctor Ramírez apareció con una botella oscura de vidrio, conteniendo un líquido ambarino. Lo había filtrado 3 veces, verificado su composición, ajustado la dosis exacta. «Esto es todo», dijo solemnemente. «Según el manuscrito, debería comenzar a funcionar en días, pero tenemos que ser realistas. Esto no ha sido probado por la ciencia moderna». Esteban sostuvo la botella como si fuera el santo grial. «Es más de lo que teníamos ayer». Esa noche administraron la primera dosis. Mateo la tomó sin quejarse, confiando completamente en los adultos que lo amaban. «Sabe a jardín», dijo, arrugando la nariz, «a tierra y flores». Los 3 días siguientes fueron agonía. No hubo cambios inmediatos. Mateo siguió débil, siguió pálido. Los análisis de sangre no mostraron mejoras. El doctor Ramírez estaba preocupado. Quizá el manuscrito estaba equivocado. Quizá la ciencia moderna tiene razón, y esto es solo superstición. Pero Lucía recordó las palabras del médico alemán. Las mejoras solo se muestran después de 2 semanas. «Esperamos», dijo firmemente. «Seguimos el protocolo». En el día 5, algo cambió. Mateo despertó con hambre por primera vez en semanas. Comió un desayuno completo. Sus mejillas tenían un toque de color. «Papá, me siento mejor». Los análisis de sangre confirmaron lo imposible. Su conteo de glóbulos blancos había subido. No mucho, pero subido. El día 7 trajo más milagros. Mateo caminó sin ayuda hasta el jardín. Se sentó entre los girasoles, su rostro vuelto hacia el sol, sonriendo con ojos que finalmente brillaban de nuevo con vida. El doctor Ramírez estaba atónito. Esto es extraordinario.
Sus células madre están respondiendo. Su cuerpo está produciendo células sanguíneas sanas. Esteban se derrumbó en el jardín, sollozando con alivio, con gratitud, con alegría pura. Lucía se quedó atrás, observando la escena. Sintió una mano en su hombro. Se giró para ver a Beatriz, llorando también. «Salvaste a ese niño», susurró el ama de llaves. «Salvaste a esta familia». «No», dijo Lucía suavemente. «El manuscrito lo salvó. Los médicos de siglos pasados lo salvaron. El amor de su padre lo salvó. Yo solo fui el puente». Pero esa noche, cuando Esteban la buscó en la biblioteca, le dijo algo diferente. «Lucía, eres más que un puente. Eres un milagro». Extendió un sobre. «Este es un contrato. Quiero contratarte como consultora médica histórica permanente. Salario de 6 cifras. Beneficios completos. Tu propia oficina. Acceso a cualquier manuscrito, cualquier texto antiguo que quieras estudiar». Lucía miró el sobre sin abrirlo. «Señor Cordero». «Esteban, por favor». «Esteban», corrigió con una sonrisa suave. «Esto es increíblemente generoso, pero no puedo aceptar». Él parpadeó, sorprendido. «¿Por qué no?» «Porque este conocimiento no me pertenece. Pertenece a todos. Pertenece a otros niños como Mateo, como Sofía». Respiró profundamente. «Pero tengo una contrapropuesta». «Lo que sea». «Ayúdeme a crear una fundación, una organización que traduzca textos médicos antiguos, que los haga accesibles a doctores modernos, que combine sabiduría antigua con ciencia contemporánea». Sus ojos brillaban con pasión. «Hay cientos de manuscritos en bibliotecas alrededor del mundo que nadie puede leer. ¿Cuántos otros tratamientos están escondidos allí? ¿Cuántos otros niños podrían salvarse?» Esteban la miró con admiración y respeto. «La Fundación Sofía Méndez, en honor a tu hermana». Lucía sintió lágrimas calientes en sus mejillas. «Sí, exactamente eso». La mañana de octubre era fresca y brillante. Lucía estaba de pie afuera de un edificio nuevo en el centro de la ciudad. El letrero sobre la puerta decía en letras elegantes: «Fundación Sofía Méndez, puente entre sabiduría antigua y medicina moderna». Dentro, las oficinas bullían con actividad. Traductores especializados trabajaban en manuscritos de 12 idiomas diferentes. Doctores consultaban bases de datos de tratamientos históricos. Estudiantes aprendían lenguas antiguas con propósito médico. Y en el centro de todo, una biblioteca especial contenía el manuscrito que había comenzado todo, prestado generosamente por Esteban Cordero. Su traducción completa, hecha por Lucía durante noches de trabajo meticuloso, estaba disponible gratuitamente en línea para cualquier médico que la necesitara. Ya habían recibido consultas de 5 países. 2 casos similares al de Mateo. Uno había respondido al tratamiento. El otro aún esperaba. Lucía entró al edificio, saludando a su equipo. Ya no llevaba uniforme de limpieza. Vestía ropa profesional pero modesta, cómoda. Sus manos, aún callosas pero ahora también manchadas de tinta de traducción, sostenían una carpeta nueva. Otro manuscrito que un doctor en Italia había encontrado, sobre enfermedades neurológicas raras. «Buenos días, doctora Méndez», dijo uno de sus traductores, Junior. Lucía había insistido en que no la llamaran doctora. No tenía título formal, pero el equipo insistía. «Doctora en todo menos en papel», decían. Su teléfono sonó. El nombre en la pantalla la hizo sonreír. «Mateo». «Hola, pequeño mago», contestó. La voz al otro lado era clara, fuerte, llena de energía infantil. «Señora Lucía, ¿adivina qué? El doctor Ramírez dice que estoy en remisión completa. Mi sangre está totalmente normal». Lucía se apoyó contra la pared, cerrando los ojos con alivio y alegría. «Eso es maravilloso, Mateo. Y papá dice que vamos a plantar un jardín especial, con girasoles gigantes. ¿Vendrás a ayudarnos?» «Por supuesto que sí». «También». La voz de Mateo se volvió seria.
Quiero aprender latín, como tú, para poder leer libros mágicos y ayudar a otros niños. Lucía se limpió las lágrimas. Cuando estés listo, te enseñaré todo lo que sé. Esa tarde, Lucía manejó hasta la mansión Cordero. Ya no llegaba en autobús. Esteban le había comprado un coche usado pero confiable, insistiendo en que era equipo necesario para la fundación. Ella había aceptado solo porque le permitía llevar más manuscritos. Cuando llegó, el jardín la dejó sin aliento. Esteban y Mateo habían plantado cientos de girasoles. Ya estaban creciendo, pequeños tallos verdes alcanzando hacia el sol. En el centro del jardín había una estatua nueva. Una niña pequeña con un libro en las manos, mirando hacia arriba con esperanza. La placa decía: Sofía Méndez. Su búsqueda de conocimiento salvó vidas que nunca conoció. Lucía se quedó de pie frente a la estatua, sin poder hablar. Esteban apareció a su lado, Mateo sosteniendo su mano. «Espero que no te moleste», dijo suavemente. «Pensé que Sofía merecía ser recordada, no solo por ti, sino por el mundo». «Es perfecta», susurró Lucía. Mateo soltó la mano de su padre y corrió a abrazar a Lucía. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, pequeño mago». Esteban los observaba con una expresión que Lucía nunca había visto en él antes. «Paz. ¿Sabes?», dijo. «Pasé años construyendo edificios, haciendo dinero, persiguiendo éxito. Pensé que eso era poder. Pensé que eso me hacía importante». Caminó hasta el jardín, tocando suavemente los girasoles jóvenes. «Pero una mujer que yo descarté como solo una empleada de limpieza me enseñó lo que es el verdadero poder. Es conocimiento usado con compasión. Es humildad que permite que aprendas. Es amor que te hace luchar incluso cuando es imposible». Se giró hacia ella. «Me enseñaste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su título. Está en lo que hacen cuando nadie está mirando, en lo que estudian cuando nadie les pide, en lo que dan cuando no tienen nada». Lucía se acercó. «Me enseñaste algo también. Me enseñaste que el dolor puede convertirse en propósito, que Sofía no murió en vano, que cada niño salvado es su legado». Mateo los miraba a ambos, su sabiduría de 8 años entendiendo más de lo que las palabras decían. «Son una familia, ¿verdad? Como papá y yo». Esteban y Lucía se miraron. En sus ojos había comprensión, respeto y algo más profundo, conexión forjada en las trincheras de la desesperación y el triunfo. «Sí», dijo Esteban, «somos familia». Esa noche cenaron en el jardín bajo las estrellas. La cocinera había preparado el plato favorito de Mateo. Beatriz y el resto del personal se unieron, ya no como empleados, sino como amigos. Mateo contó chistes malos sobre plantas en latín que Lucía le había enseñado. ¿Por qué el girasol no va a la escuela? Porque ya es el chenitier mejor de su especies. Todos rieron más fuerte de lo que merecía, pero la alegría era genuina. Cuando Mateo finalmente se durmió, exhausto de un día lleno de energía que meses atrás parecía imposible, Esteban y Lucía se quedaron en el jardín. «¿Te imaginas si no hubieras venido ese día?», dijo Esteban. «Si hubieras sido asignada a otra casa, si te hubieras ido después de mi crueldad». «Pero vine», dijo Lucía simplemente. «Y no me fui, porque algunos momentos están destinados a suceder. Algunas personas están destinadas a encontrarse». ¿Crees en el destino? Creo que el dolor puede tener un propósito, en que el conocimiento busca a quienes lo necesitan, en que a veces las personas más inesperadas llevan las respuestas más importantes. Esteban se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Ese día, cuando te pregunté, ¿sabes leer?, pensé que estaba burlándome de tu ignorancia. Pero la verdad es que tú sabías leer cosas que yo nunca podré. No solo idiomas antiguos. Sabías leer dolor. Sabías leer esperanza. Sabías leer lo que realmente importa». Lucía sonrió. «Y usted aprendió a leer también, Esteban. Aprendió a leer el corazón de su hijo.
Eso es lo más importante que cualquiera puede aprender. Arriba, en su habitación con cortinas abiertas dejando entrar la luz de la luna, Mateo dormía profundamente. Su respiración era fuerte, regular, saludable. En su mesita de noche había un libro nuevo, Latín para principiantes jóvenes. Los girasoles en el jardín se mecían suavemente con la brisa nocturna, sus tallos jóvenes creciendo hacia donde mañana el sol se levantaría de nuevo. Y en el centro, la estatua de Sofía sostenía su libro, recordándole al mundo que el conocimiento es poder, pero solo cuando se comparte con amor. La historia de Lucía Méndez no terminó con la salvación de un niño. Terminó con la transformación de cómo el mundo ve la sabiduría. La Fundación Sofía Méndez ha traducido hasta ahora 47 manuscritos médicos antiguos. 3 tratamientos olvidados han sido validados por ciencia moderna. 18 vidas han sido salvadas. Lucía ya no limpia pisos, pero nunca olvidó de dónde vino. Cada nuevo traductor que contrata es alguien que el mundo ha subestimado. Estudiantes de familias pobres, inmigrantes con educación no reconocida, personas cuyo potencial fue ignorado por la sociedad. La sabiduría no tiene pasaporte, dice a menudo. Y la inteligencia no requiere un título costoso, solo requiere hambre de conocimiento y voluntad de aprender. Esteban Cordero transformó completamente su vida. Vendió la mitad de su imperio inmobiliario, donando las ganancias a la fundación y a becas educativas. Ahora pasa la mayoría de su tiempo con Mateo, enseñándole no sobre ganancias, sino sobre propósito. Solía medir mi éxito en dólares, le dijo a un periodista. Ahora lo mido en vidas tocadas, y por esa medida, la mujer que una vez humillé es infinitamente más exitosa que yo jamás fui. Mateo, ahora fuerte y saludable, visita la fundación cada semana. A los 9 años puede leer latín básico. Dice que cuando crezca será un traductor de magia médica, como la señora Lucía. La pregunta que Esteban hizo con burla ese día, ¿sabes leer?, se volvió el lema de la fundación. Sí, sabemos leer, y usamos ese conocimiento para salvar vidas. Porque al final, la historia no era sobre humillación y venganza, era sobre dolor transformado en propósito, sobre el conocimiento compartido con compasión, sobre ver el valor en las personas que el mundo ha hecho invisibles. Lucía aprendió a leer idiomas muertos para salvar a su hermana. No pudo salvarla, pero ese conocimiento, guardado en dolor durante 7 años, despertó exactamente cuando otro niño lo necesitaba. Y eso, quizá, es la lección más poderosa de todas. Nunca sabemos cuándo nuestro sufrimiento se convertirá en la salvación de otro. Nunca sabemos cuándo lo que aprendimos en desesperación se volverá esperanza para alguien más. El universo no desperdicia nada. Cada lágrima derramada, cada noche estudiando, cada fracaso que nos destruye, está preparándonos para un momento futuro cuando alguien necesitará exactamente lo que nuestro dolor nos enseñó. Lucía Méndez entró a una mansión como empleada de limpieza. Salió como salvadora. Pero más importante, salió sabiendo que Sofía no había muerto en vano, que cada niño salvado llevaba el nombre de su hermana, que el amor nunca muere, solo se transforma en legado. Y eso es más poderoso que toda la riqueza del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.